Muchísimas gracias. Muy buenos días, ciudadano presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Buenos días al señor ciudadano defensor público, igualmente a los presentes, y muy buenos días para todos los venezolanos y a la opinión pública colombiana que están a la expectativa de este acto en este solemne recinto de leyes, en este Congreso de la República de Colombia. En nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para enjuiciar o para iniciar el enjuiciamiento del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que de la investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron serios y fundados elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ahora bien, por cuanto los hechos están relacionados con la empresa Odebrecht, considero pertinente iniciar mi exposición explicando el modus operandi utilizado por Odebrecht en varios países latinoamericanos. Esto va a ayudar a comprender el caso penal que involucra a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, principalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En los últimos 15 años, Odebrecht ha tenido o tuvo una incidencia en forma determinante en muchos países de la región para obtener contratos destinados a construcción de aeropuertos, puentes, refinerías, presas, plantas eléctricas. Ellos, mediante sobornos a funcionarios públicos y personas vinculadas a la aprobación de pagos, contratos y permisos de obras, avanzaron en esa posesión en la región contractual, en la región respecto a los contratos. Para este fin, Odebrecht creó una oficina que denominaron División de Operaciones Estructuradas, la cual era una empresa dentro de la empresa. Era una estructura empresarial paralela. Ellos la utilizaban para manejar los negocios ilícitos y que funcionaba con su propia contabilidad. Fíjense, ciudadanos magistrados, ellos tenían personal especializado y fundamentalmente programadores que diseñaron y manejaron un sistema secreto de mensajes encriptados en los que las personas no tenían nombres, sino tenían códigos. La mencionada estructura creó una red de empresas fantasmas o de maletín, de ingeniería, de construcción, de consultoría, de asesoría. Se redactaban contratos falsos, con facturas falsas, presentadas por clientes falsos, para respaldar el pago de sobornos. En la movilización de millones de dólares y pagos de sobornos, utilizaron una entidad financiera con sede en Antigua. Esta entidad financiera se llama Overseas Bank. A esta entidad incluso ellos intentaron comprarla para poder hacer sus operaciones, tener más libertad para hacer sus operaciones. No lo lograron. Sin embargo, pagaron cerca de 4 millones de dólares para adquirir 51% de la sucursal en Antigua de Mainz Bank, cuya sede principal está en Austria. O sea, ellos necesitaban un banco para poder hacer sus operaciones. Y bueno, adquirieron más de la mitad de uno de ellos. Aprovecharon esta entidad financiera en gran medida, para pago de sus sobornos y hacer actividades ilícitas.
Contablemente necesitaban solapar ese flujo dinerario producto de la actividad criminal que realizaban. Esto era toda una estructura de corrupción. Oigan esto, según lo admitido por representantes de Odebrecht en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn, esta división de operaciones estructuradas repartió alrededor de 788 millones de dólares en sobornos en Brasil y 11 países de la región, estimándose a partir de la declaración de Marcelo Odebrecht que entre 1 y el 2% de los ingresos de Odebrecht estaban destinados a pagos ilícitos. Estos hechos que yo estoy narrando forman parte o están probados, debidamente probados, en los distintos procesos judiciales y que hay sentencia definitivamente firme en la República Federativa de Brasil. Hubo condenatorias, muchos en el proceso y otros porque se acogieron a la figura de la delación. Yo quiero consignar las sentencias que dan fe de que lo que acabo de afirmar es cierto. Por favor. La prueba de que lo que estoy afirmando es cierto. Mediante esta estructura criminal, Odebrecht financió campañas presidenciales, campañas de gobernación y campañas de alcaldía, para asegurar la continuidad de las obras, de los pagos y la obtención de nuevos contratos. Ahora bien, pero el caso de Venezuela fue verdaderamente escandaloso. Puedo afirmar con responsabilidad que fue el país donde se causó mayor daño patrimonial, un daño total al patrimonio público por el gran desfalco a la nación, perjuicio a la sociedad que cifró sus esperanzas en tener servicios de calidad, obras de infraestructura que contribuyeran a mejorar su calidad de vida. La credibilidad de las instituciones resultó vulnerada y las consecuencias se reflejan en la grave crisis humanitaria que actualmente se está viviendo en Venezuela. Y el principal responsable de estos hechos es Nicolás Maduro Moro. Quiero señalarles que el Ministerio Público, con ocasión a los hechos de corrupción de Odebrecht en Venezuela, inició 2 investigaciones, una en el 2015 y otra en el 2017. La primera de ellas está relacionada con los hechos de corrupción en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió realizar Odebrecht, por lo cual el Estado desembolsó exorbitantes sumas de dinero y cuya obra nunca se ejecutó. Y la segunda investigación está relacionada con el pago de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos venezolanos por parte de Odebrecht. De la investigación se verificó que toda la trama de corrupción se inicia a partir de este convenio. Ciudadanos magistrados, el convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Este convenio marco fue firmado por Nicolás Maduro Moros. Pueden observar aquí. Allí en pantalla también lo estamos viendo. Este convenio debía ser aprobado mediante una, valga la redundancia, por una ley aprobatoria. La ley aprobatoria del convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este convenio, el Parlamento venezolano tenía la obligación de revisarlo, verificar que no lesionara el patrimonio público, que no lesionara los intereses de la República. Pero eso nunca se hizo, no se revisó. Y no se revisó porque en ese momento la presidenta del Parlamento venezolano era
la ciudadana Cilia Flores, pueden ver allí, esposa de Nicolás Maduro. Es decir, todo quedó en familia. Vaya familia. Yo quiero consignar estos dos instrumentos para que igualmente sean valorados. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que se practicaron, se realizaron, nosotros hicimos allanamientos, inspecciones, experticias, tomamos entrevistas. En los allanamientos se recabó la totalidad de los contratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, así como puntos de cuentas y otras informaciones determinantes para esclarecer los hechos. Pudimos constatar, por ejemplo, que para la ejecución del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht y el Estado venezolano suscribieron un primer contrato. Ese contrato lo tengo por aquí. Suscribieron un primer contrato. Ese primer contrato por un monto de $2.371.067.711 y posteriormente ampliado a más de 3.187 millones de dólares. Yo quiero también consignar estos contratos para que se constate la certeza de las afirmaciones que estoy haciendo. Se verificó que por concepto de anticipo en esta obra, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht recibió de parte del Estado venezolano más de 407 millones de dólares para la construcción. Y pese a tal desembolso, las obras relacionadas con dicho puente jamás se realizaron y en la actualidad se encuentran en absoluto abandono, tal como lo constató el Ministerio en la experticia que realizó. Ustedes pueden ver, eso fue lo único que hizo Odebrecht. 407 millones de dólares por esos pilotes. Ahí están. Todo evento consigno la experticia practicada por el Ministerio Público, donde se puede observar todas las pruebas de que eso es lo único que construyó. ¿Qué obra tan cara le resultó eso al Estado venezolano? Y como estamos en este momento en Venezuela, y fíjense, 6 pilotes apenas. Se verificó igualmente en el marco de las investigaciones, en los allanamientos que se practicaron, se encontró información de al menos 13 obras contratadas por el Estado con Odebrecht y que están en la misma situación, entre las cuales yo puedo mencionar, solo por mencionar algunas, el Metro de Los Teques, Línea 5 del Metro de Caracas, Sistema de Transporte Masivo de Caracas, Guarenas, Guatire, Metro Cable Mariche, Sistema Vial Puente sobre el Río Orinoco. Creo que esa lista nosotros la consignamos en el momento que hicimos la solicitud ante el Tribunal Supremo de antejuicio de mérito. ¿Tenemos la lista? Por favor, públicala. La lista. Ahí está. Y fíjense, todos los que firman los contratos. González López, director del SEBIN, suscribió uno de los contratos de una obra inconclusa que se pagó y no se ha hecho. Diosdado Cabello, Jaime Eltrudi, González López, otra vez. Todos esos, ahí están los montos de los contratos y las copias de los contratos, los puntos de cuentas y toda la información respecto a estas 13 obras constan en el expediente que fue consignado en el momento que se presentó el antejuicio de mérito. Okay. También se obtuvo copia de los puntos de cuenta y de los pagos por parte del Ejecutivo Odebrecht en el periodo comprendido entre agosto de 2011 a marzo de 2014.
por un monto de $192.487.786 millones de dólares. Además, 225.222.369 bolívares por concepto de evaluaciones en esa obra. Ahí están las experticias, los puntos de cuenta, los desembolsos, y se puede observar que en esas obras no se ejecutó nada, todas están paralizadas y en la misma situación que está el puente, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Y sin embargo, por valuaciones le pagaron tal suma. ¿Quién hizo esas valuaciones? ¿Quién le hizo el seguimiento a esas obras? Si estaban avanzando o no. Lo cierto es que, de acuerdo, en el marco de las investigaciones, de acuerdo con las normas de cooperación en materia penal, el Ministerio Público solicitó a la República Federativa de Brasil información de documentos relativos a Odebrecht y que permitieran entrevistar a determinadas personas, algunas de las cuales ya habían rendido testimonio o se habían acogido al beneficio de la delación y habían sido condenadas. Efectivamente, nosotros logramos entrevistar, envié a la subdirectora contra la corrupción y a un fiscal con competencia en materia contra la corrupción a la República Federativa de Brasil a los fines de que obtuviera la información que requeríamos. En dichas entrevistas, entre ellas a Mónica Moura y Joao Santana, estos expresaron, entre otros aspectos, lo siguiente. Fíjense esto, ciudadanos y honorables magistrados. En el mes de octubre de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez, con intermediación de Maximilian Arbeláez, fungía como embajador de Venezuela en la República de Brasil, solicitó al expresidente Lula da Silva recomendaciones para su campaña presidencial en el año 2012 y obtener el triunfo en tales comicios. En virtud de ello, el presidente de Brasil sugirió la intervención del ciudadano Joao Santana, quien para ese momento manejaba una empresa de marketing político y campañas presidenciales en diversos países y gozaba de su confianza. Para la materialización de esa reunión entre Chávez y Santana, este último se trasladó a Caracas. Por cierto que se trasladó en un avión privado, propiedad de Andrade Gutiérrez. Ese es propietario de una empresa también constructora de Brasil, que está encargado de grandes obras también en toda América, y quienes también contribuyeron al financiamiento de la campaña de Hugo Chávez. Realizada la entrevista entre Hugo Chávez y Santana, Chávez le manifestó que el intermediario para recibir dinero y pagar lo que se cobrara por la campaña sería el ciudadano Nicolás Maduro Moros, que para ese momento se desempeñaba como canciller de la República de Venezuela. Luego de esta reunión, Joao Santana le dice a su esposa, Mónica Moura, que se reúna con Maduro. Y Mónica Moura se traslada a Venezuela y se reúne con Nicolás Maduro en la Cancillería. Allí negociaron que Nicolás Maduro pagaría a Mónica Moura la suma de $35 millones para financiar la campaña de Hugo Chávez. Este pago tenía dos modalidades. Una parte de esos 35 millones los pagaría Odebrecht, o sea que Odebrecht iba a pagar parte de esos 35 millones para la campaña de Hugo Chávez. Y Odebrecht, a través de Eusebio Acevedo, que era presidente de Odebrecht en Venezuela, era el encargado de hacer ese depósito. Pero también Andrade Gutiérrez, la empresa brasileña, también iba a ser parte de esos pagos. Efectivamente, Odebrecht y Andrade Gutiérrez pagaron mediante depósitos realizados a la cuenta de Joao Santana. Ellos le depositan a Joao Santana en el Banco Heritage
mediante una cuenta offshore ubicada en Suiza. Hicieron 2 depósitos. Odebrecht, Eusenando Acevedo, en representación de Odebrecht, deposita $6 millones y Andrade Gutiérrez deposita $2 millones. Y la otra parte del dinero, Ciudadanos Magistrados, la pagó en efectivo Nicolás Maduro Moro, directamente a Mónica Moura, quien recibió maletas llenas de dólares, como se maneja la delincuencia organizada. Le entregó maletas de dólares en efectivo en la propia sede de la Cancillería venezolana por más de $10 millones en distintas entregas para financiar la campaña presidencial de Hugo Chávez. En su propia declaración, Mónica Moura señala que le quedaron debiendo $17 millones, es decir, que de los 35 solamente le pagaron 18. Las declaraciones, las delaciones, Mónica Moura, Joao Santana, Marcelo Odebrecht, Eusenando Acevedo, constan en este CD, que lo estoy consignando a los fines de que lo valoren y que lo manejen de acuerdo a las reglas del Código Orgánico Procesal venezolano vigente. Hay un detalle importante que Chávez solicitó, que no se incluyeran personas de habla portuguesa, sino que todos los que estuvieran en su campaña hablaran español. Por esa razón, Mónica Moura y Joao Santana subcontratan otra empresa, Contextos Comunicacionales, para que a los ojos de los venezolanos la campaña electoral de 2012 estaba manejada por venezolanos. Esta empresa es propiedad de Mónica Ortigosa. Por cierto que Mónica Ortigosa es esposa de un sobrino de Hernán Escarrá, un miembro de la ilegítima constituyente. La totalidad de la estrategia de campaña estaba en manos de los brasileños. Contexto solamente aparecía públicamente, pero sin embargo cobró el 20% de lo que cobró Mónica Moura y Joao Santana. Pero a Nicolás Maduro no le bastó con eso, con esta trama delincuencial, esta trama de corrupción. Por el contrario, le dio continuidad y le solicitó en el 2013 a la empresa Odebrecht, en la persona de Eusenando Acevedo, que le financiara su campaña presidencial y le pidió $50 millones americanos para su campaña, con el compromiso de que si ganaba las elecciones iba a favorecer a Odebrecht en diversas contrataciones públicas de infraestructura, iba a garantizar la continuidad de las obras en ejecución y aumentar el valor de los contratos y especialmente iba a agilizar los pagos pendientes, cuyo costo fue estimado en $2.500 millones. Yo tengo, ya los voy a consignar los puntos de cuenta, porque vaya que se agilizó Maduro los compromisos que asumió con Odebrecht. Porque fíjense lo siguiente, fue tal el compromiso que tuvo Maduro con ellos que él toma posesión el 19 de abril de 2013. El 4 de mayo de 2013 ya estaba aprobando el punto de cuenta para los desembolsos de los dineros a Odebrecht. 4 de mayo, 12 de mayo, 12 de mayo, 17 de septiembre, así. Aquí estoy consignando todos los puntos de cuenta y quienes presentaron los puntos de cuenta: Elías Aguas, Juan de Jesús García Tucen, Elías Aguas, Juan de Jesús García Tucen, Rafael Ramírez, Jaimán Eltrudi, Marcos Torres, Jaimán Eltrudi. Aquí están todos los puntos de cuenta que también los consigno. Los consigno a los fines de su valoración.
Fíjense, esto es un detalle bien importante. Ahí están reflejados la descripción general de los puntos de cuenta. Por supuesto, todos se detallan en la totalidad del instrumento. Es tal que la prioridad de Maduro, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no fue la situación que en ese momento ya se estaba viviendo en Venezuela, sino que la prioridad para él fue la ejecución, en la ejecución del gasto público, pagar a Odebrecht, pagar obras inconclusas y paralizadas. Y más grave, el año pasado, en febrero del año pasado, dijo que iba pagó, entiendo, para la continuación de las obras. Y este año volvió a decir lo mismo, que van a continuar trabajando en las obras de Odebrecht. Y ese dinero que se desembolsó, ¿dónde está? Bueno, pero él le dio prioridad a las obras a pagarle a Odebrecht por unas obras inconclusas y unas obras que no había claridad sobre ellas. Indudablemente que eso demuestra el compromiso delincuencial que he venido mencionando. Un inmenso compromiso delincuencial. La investigación pudimos constatar, a través de ella, que Nicolás Maduro efectivamente cumplió con la contraprestación acordada en perjuicio de todos los venezolanos. De los 50 millones de dólares que Nicolás Maduro le pidió a Olsenando Acevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela, le entregó solamente 35 millones de dólares. La entrega de ese dinero se hizo mediante transferencias no contabilizadas a empresas indicadas por uno de los jefes de campaña de Nicolás Maduro, de nombre Américo Alex Mata García, quien para la fecha ocupaba el cargo de presidente del Instituto de Desarrollo Rural. Por cierto, que este personaje fue sancionado recientemente por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Los depósitos que se hicieron en las cuentas indicadas por Américo Mata fueron hechas por Hilberto Silva, Luis Eduardo Soares y Fernando Magliasio, utilizando para ello el banco Main Bank de Antigua, el banco que Odebrecht tenía el 51%. O sea que todo quedaba así como en familia. Yo quisiera, a todo evento, entregar también, a los fines de la valoración, extractos de las cuentas bancarias que fueron utilizadas en todas estas operaciones. De acuerdo a la multiplicidad de elementos recabados, el Gobierno Nacional, por instrucción directa del presidente de la República, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, suscribieron contratos con la constructora Odebrecht para la construcción de grandes obras de infraestructura. Y la corrupción llegó a tal límite que dicha empresa aportó grandes sumas de dinero a las campañas electorales de ambos candidatos a cambio de nuevas obras, algunas de ellas con importantes sobreprecios. Pueden valorarlo en la experticia que acabo de consignarle, cómo se evidencia el sobreprecio que hay en un caso concreto, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Y también con el aval de que no se produjera ninguna supervisión o presión para la culminación de las obras o cuestionamiento de la calidad de estas, porque las obras nunca fueron supervisadas, las obras nunca fueron evaluadas. Eso es un monumento a la corrupción. Podemos ver los puentes que están inconclusos. Dígame la obra que conduce a Guarenas, Guatire con los Teques. Esa es una obra que no es imposible terminar. ¿Cuál es la inversión que tendrá que hacer el Estado para culminar esa obra? Eso es lo que explica
que durante años muchas de las obras no tuvieran avance y que además el Estado no ejerció ninguna acción para procurar su culminación o sencillamente demandar el incumplimiento. Esto pone en evidencia los lazos de complicidad entre Nicolás Maduro y la empresa Odebrecht, quienes generaron importantes daños al patrimonio público. Pero más allá del daño a la economía nacional y al patrimonio económico, el legado de Odebrecht para la región y especialmente para Venezuela lo conforma haber instituido una red de corrupción con altos funcionarios del Estado, la mayoría de los cuales nosotros los tenemos plenamente identificados. Ahora, todas estas acciones ejecutadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros están previstas en nuestro ordenamiento jurídico como delitos, están previstos como delitos de corrupción en la Ley contra la Corrupción y legitimación de capitales. Respecto al delito de corrupción, señala la norma que se configura cuando el funcionario público efectúa algún acto que sea contrario al deber mismo de sus funciones, al deber que las funciones le impongan, o reciba, se haga prometer dinero o una utilidad, bien para sí mismo o mediante otra persona. Y Nicolás Maduro Moros incurrió en el delito de corrupción cuando, actuando en su condición de presidente de la República, funcionario público, a cambio de importantes sumas de dinero provenientes de la empresa Odebrecht, ejecutó actos contrarios al deber legal que le imponía su condición y afectó gravemente el patrimonio público del país. Estamos frente a lo que la doctrina denomina consenso lucrativo, el cual se configura entre el funcionario público, en este caso Nicolás Maduro, quien se benefició con importantes cantidades de dinero, y por la otra parte Odebrecht, quien fue beneficiario del acto ilícito o indebido. El objeto material sobre el cual recayó la conducta típica lo constituye las retribuciones o las utilidades, que no se le deben al funcionario, sino que lo obtiene de forma ilegal. Y sin olvidar que el 232 constitucional establece que el presidente o presidenta de la República es el principal responsable del erario público. Él es el principal contralor, el principal auditor, el principal padre de familia que tiene los recursos del Estado, que tiene el patrimonio público, los bienes públicos, los bienes del Estado. El otro delito que ha cometido Nicolás Maduro es el de legitimación de capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo de capitales, y constituye el modo de asegurar dinero y bienes producto de las actividades ilícitas e integradas al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. En el presente caso, Nicolás Maduro recibió para sí una gran cantidad de dinero proveniente de la empresa Odebrecht, la cual supuestamente invertiría en su campaña electoral. Para esta transferencia de dinero simularon una operación mercantil lícita, mediante la cual encubrieron la ilegalidad del origen de los fondos, el cual provenía de un hecho de corrupción. El delito de legitimación de capitales tiene por objeto tutelar la circulación de los bienes en el mercado, pieza fundamental del orden socioeconómico, cuyas bases se encuentran en nuestra Constitución, en el artículo 299. En pocas palabras, lo que se busca tutelar a través de la tipificación de la legitimación de capitales es la transparencia del sistema financiero y la seguridad del tráfico comercial. Los elementos en los cuales se fundamenta el Ministerio Público, serios y contundentes respecto a la participación de Nicolás Maduro Moro en la perpetración de estos delitos son los distintos informes, el consignado hoy y los que constan en el expediente que se consignó conjuntamente con la solicitud, las declaraciones de Mónica Moura y la delación de la misma, las declaraciones de Joao Santana, así como su delación, todas hechas ante la Procuraduría de Brasil, la delación realizada por Marcelo Odebrecht,
el 10 de abril de 2016, la declaración de Eusenando Acevedo, los extractos bancarios de las cuentas de Joao Santana, los movimientos migratorios de Mónica Moura y Joao Santana, los emails consignados por Mónica Moura, donde se evidencia la trama de corrupción entre ellos y Nicolás Maduro. Consideramos que Nicolás Maduro fue quien orquestó todos estos hechos de corrupción, los cuales necesitamos develar hasta donde sea posible determinar quiénes más están involucrados en esto y cómo penetró a la administración pública venezolana. Es el objeto de la presente solicitud de antejuicio, cuya investigación podría derivar en otros delitos de distinta entidad. Ciudadanos magistrados, en atención a todo lo expuesto, se estima que existen fundamentos serios, los consignados ahora y los consignados previamente, y los que cursan dentro del expediente, los cuales ustedes valorarán si se harán públicos o no. Pero estos hechos comprometen a Nicolás Maduro en la comisión de los delitos de corrupción previsto en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 64, y legitimación de capitales previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo. Y en virtud de que el mismo posee la condición de alto funcionario a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 266, numeral 2, y los artículos 37 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito formalmente a este tribunal que, primero, declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento. Segundo, acuerde la captura internacional contra Nicolás Maduro. A tal efecto solicite se oficie a Interpol para que sea incorporado en el alerta roja y dada la trascendencia de la orden judicial, que este tribunal designe una representación de magistrados que acuda a la sede de Interpol a gestionar personalmente el cumplimiento de esa decisión. Esta solicitud procede porque se cumplen los extremos que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, un hecho punible que merece pena privativa de libertad, suficientes elementos de convicción y además la presunción de peligro de obstaculización o sustracción del proceso. Y yo también solicito que se oficie a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, para que ejecute la captura contra Nicolás Maduro y una vez ejecutada la captura lo ponga a la orden de este tribunal. Que ordene igualmente, solicito, la congelación de los bienes de Nicolás Maduro, la inmovilización de sus cuentas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo anteriormente mencionada. Es todo, ciudadanos magistrados. Espero que se haga justicia.